Vale, muchísimas gracias a todos. La presente investigación corresponde a un estudio de caso comparativo progresivo sobre EPS, que son las entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia, en la cual hacemos un comparativo de en tres instituciones que tienen diferentes fases en la habilitación del PRI. El PRI, que es en primera medida, como para tener el contexto. El PRI básicamente es un plan de reorganización institucional que determina el cumplimiento de unos indicadores financieros, operativos y de gestión del riesgo, el cual puede garantizar o permite garantizar la estabilidad y la viabilidad financiera y operacional de cada una de las EPS. Se hace este estudio de investigación para poder identificar qué tan beneficioso es el PRI, qué ajustes deben hacerse y digamos que cuáles serían las variables necesarias para poder garantizar una eficiencia en este proceso. Famisanar como tal hizo una solicitud de PRI hace 2 años, no se lo han aprobado. ASMED Salud se encuentra en este momento en una ejecución y Medimás es digamos que un proceso fracasado de liquidación en marzo de 2022 del PRI, en el cual podemos tener ese comparativo progresivo entre tres entidades diferentes en diferentes horizontes temporales mediante diferentes medidas de intervención para poder hacer una consolidación a través de metodologías de ingeniería y poder establecer, digamos que cuál es la categoría y la calificación para una para poder intervenir. Básicamente, en este tenemos en cuenta 11 normas o reglamentos estructurales que son claves, 5 entes de control y vigilancia que están supervisando y controlando las actividades de las EPS y tenemos una base de datos de 623 registros de indicadores financieros, los cuales nos permitieron hacer la validación inicial a nivel de metodología. A nivel de la investigación se hace mediante tres fases. Inicialmente, pues el marco normativo para permitir tener todo el contexto. Caracterizamos las tres EPS, hacemos un análisis comparativo a través de metodologías y 5 dimensiones para extraer esos patrones. Y finalmente se genera un entregable frente a un modelo de mejora con 18 recomendaciones, 15 puntuales, 3 transversales y un instrumento de monitoreo que le va a permitir a cada una de las EPS y a los entes de control y vigilancia tener un monitoreo mucho más eficiente para este tipo de instituciones. A nivel metodológico, tenemos referentes metodológicos como GIN 2018, en el estudio de caso comparativo progresivo múltiple, STAKE, en una investigación cualitativa, e hicimos un benchmarking con los modelos de salud de 4 países, que es Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Chile, los cuales permiten, pues digamos que hacer una dinámica mucho más amplia y global para poder determinar qué tan bueno es nuestro sistema y asimismo capturar algunas mejoras que podríamos tener para esta investigación. Se realizaron encuestas a expertos, 30 preguntas puntuales, 15 cuantitativas, 15 cualitativas, que nos permitieron generar una validación global de todo el sistema. Estas personas han tenido cargos directivos, tanto en finanzas como en temas médicos, los cuales le permiten tener una rigurosidad frente a esa experticia y podernos dar como esa pauta inicial para poder hacer esos comparativos. A través del marco normativo podemos ver aquí en Colombia, tenemos la Ley 100 en el año 1993, han existido algunas reformas, entre esas en el año 2022 ya se genera el marco vigente estructural del PRI y ahorita en 2025 sale un auto de la Corte Constitucional donde establece la insuficiencia estructural de la UPC. La UPC es la unidad de pago por capitación, que es el recurso que nos da el gobierno hacia las EPS para poder administrar esa prestación de servicio. ¿Listo? 5 etapas de este decreto, que es el principal, que es básicamente la presentación, la evaluación, la formulación, la ejecución y el cierre. Y con esta investigación pudimos identificar que durante estos 32 años no se ha podido generar el cierre de ningún PRI efectivo, teniendo en cuenta para todas las dificultades de carácter estructural del Sistema General de Seguridad Social y Salud en el país. Ya con el ejercicio del score, donde bajamos toda la información financiera, hacemos los análisis puntual de las 3 EPS, podemos llegar a unos score hasta máximo 3000, donde podemos identificar cuál es el estatus de calificación de cada una de las 3 EPS para poder determinar y hacer un análisis exhaustivo de cuáles son las brechas puntuales que tienen y por qué motivo es que
se está generando esas deficiencias a nivel global en sus resultados económicos y operativos. La voz de los expertos con la encuesta nos permitió identificar una serie de engranajes entre las diferentes preguntas, donde, por ejemplo, Sergio Andrés Ramírez fue el vicepresidente financiero del Grupo Salud Coop en Colombia, luego fue el vicepresidente de Café Salud, y me dice, el diseño normativo es técnicamente razonable, pero la implementación ha sido sistemáticamente deficiente. ¿Por qué? Porque hay una serie de dificultades a nivel gubernamental que no permiten que las EPS tengan una ejecución de acciones puntuales en el tiempo cuando debería ser, sino que hay algunas acciones que se toman es por decisiones políticas del momento. Entonces es importante tenerlas y por eso la importancia de poder decantar esa información. Asimismo, tiene una calificación de 4.4 en calificación global del PRI, donde efectivamente este PRI tiene fortalezas, pero digamos que se deben hacer unos ajustes a nivel de cumplimiento para poder garantizar que este pueda permitir que las CPS salgan de esa situación, puedan tener un apalancamiento financiero y asimismo puedan solventar la situación y salir avante y no llegar a un proceso de liquidación. Aquí básicamente, hoy por hoy se manejan 6 indicadores puntuales, todos financieros, nivel de endeudamiento, hay unos de cartera y otros de flujo de caja. Durante el proceso del benchmarking se pudo identificar la necesidad y en el análisis de expertos la necesidad de crear 4 indicadores adicionales. 2 más a nivel de siniestralidad del régimen y razón corriente para ver si hay la posibilidad de pagar deudas en el corto plazo. Y por otro lado, 2 indicadores que van de cara al usuario donde a la fecha no hay ningún indicador que mida la satisfacción del usuario o el impacto directamente sobre ellos, que finalmente es digamos que es el objetivo principal de las EPS, que es garantizar la prestación de servicios de salud. Aquí podemos ver, básicamente son 7 dimensiones las que se lograron establecer a través de este proceso comparativo en las 5 dimensiones, donde se califican a las 3 EPS y hay una puntual donde los 3 tienen esa gran dificultad y es en la continuidad asistencial de los afiliados. Por tanto, cambio de cierre de EPS con liquidaciones, movimientos de EPS por decisiones gubernamentales, digamos que el impacto principal es de cara a los afiliados. Razón a ello, se construye el modelo integral, que son con 5 pilares, que permite tener la prevención, detectar antes del colapso, un diseño del plan PRI con estándares reales, una ejecución de seguimiento con escalada automática, una gobernanza con independencia técnica y transparencia y un aprendizaje para que los gobiernos futuros y también las EPS puedan garantizar esa continuidad. Esto sale puntualmente de un ejercicio juicioso y valioso con respecto al análisis de esos modelos de prestación de servicios en salud de Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Chile. Algo puntual que nos generó mucha inquietud, lo trabajamos y lo modulamos, son las niveles de escalada automática por parte de Brasil, en las cuales todas las EPS tendrían este ejercicio, simplemente que con el cumplimiento o no de algunos de los indicadores, inmediatamente se generan unos reportes automáticos y va a depender es del resultado puntual de las EPS y no de una decisión gubernamental dependiendo la tendencia política del momento. Eh, 2 propuestas sistemáticas importantísimas es la conformación de FOGA EPS, que es el Fondo de Garantías de la EPS, muy similar a FOGAFIN. FOGAFIN es una estructura que permite a los bancos, al gremio financiero, poder tener un respaldo económico. Hoy las EPS no tienen ese respaldo económico, por ende muchas tienden a ir a un proceso de liquidación. Entonces, dentro de las recomendaciones transversales está esa, y RENOPRI, que sería el registro especial de los PRI, donde tendría todo el historial para poder garantizar cuáles han sido esas ventajas, desventajas, todo el comportamiento, para que no trabajemos sobre algo que no existe. Esta es la primera investigación seria y organizada frente a los PRI aquí en Colombia. El instrumento de monitoreo, que es nuestro resultado final, como lo dije, incluye 18 recomendaciones y un instrumento con 8 componentes, como los pueden ver allí nombrados, en los cuales podemos tener ese ejercicio automático de la medición o el registro
de cada una de las EPS mes a mes y en forma trimestral, dependiendo de los indicadores, los cuales van a generar alertas automáticas y van a permitir iniciar o no procesos de alguna de las escaladas del plan de reorganización institucional. Finalmente, a nivel de visual, en ingeniería de procesos, ese es el modelo visual de roadmap cíclico que permite tener ese ejercicio y ese panorama completo de PHBA entre prevención, diseño, ejecución, evaluación y gobernanza. Finalmente tenemos unas conclusiones básicas frente al PRI. No es una red de contención, simplemente es un instrumento de recuperación real que se debe cambiar, porque tenemos una situación de base puntual y es, por un lado, entre más métricas no significa tener mejor supervisión y la captura regulatoria a nivel de gobernanza es la que, digamos, que tiene afectado esta situación. Entonces, con estas escaladas de automáticas y con la implementación de las 18 recomendaciones, podemos, digamos, que salir avante a esta situación. Y finalmente, hay unos aportes originales al conocimiento que generan esta investigación, tanto a nivel de teórico conceptual, otros metodológicos y otros prácticos institucionales que pueden adherirse tanto la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, las diferentes EPS y decisiones de carácter gubernamental como es el Congreso de la República y la Presidencia para establecer algunos ajustes a nivel normativo que permitan hacer este ejercicio de mejoramiento. Básicamente ese es el, el ejercicio englobado de toda la investigación que nos permitió tener una herramienta y unas recomendaciones muy gruesas con un resultado en comparativo con estos 5 expertos. Y unos agradecimientos muy puntuales a ICONS, a la revista Ciencia y Reflexión, a Dios Padre que nos apoya, a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Mil gracias.